Analizamos entonces la anatomía de estos bloques de construcción. Dijimos que uno de los más importantes y de los que más vamos a usar son las actividades o las activities. Las activities habíamos comentado que es cada una de las pantallas que queremos mostrar. Si bien puede haber activities o actividades que no tengan interfaz de usuario, o sea que son procesos que funcionan en background, por ejemplo, normalmente cada activity es una pantalla que pongo en el equipo, cuando quiero yo o quiere otra aplicación. Cuando una activity se inicia, por algún motivo aparece, la anterior que estaba en pantalla se pone en pausa. Y para ello el sistema operativo posee una pila, va apilando todas las activities que se van pausando. Eso permite que el usuario puede, como habíamos comentado anteriormente, puede volver para atrás con el botón de atrás. Y automáticamente el sistema operativo busca en la pila cuál fue la anterior activity y la vuelve a poner en pantalla. Es posible, por ejemplo, que nuestra aplicación haya colocado una activity, pero luego, por alguna razón, esa activity ya no es más válido. Porque, por ejemplo, era una activity donde yo estaba guardando un registro y ese registro después lo eliminé. Entonces, como lo eliminé, no puedo volver a ese registro. Entonces, yo desde código puedo eliminar una activity de la pila para que cuando el usuario vuelva para atrás ya no esté más disponible. Eso es posible también. Pero es importante entender el concepto de las activities. Cuando una activity se crea o se muestra en pantalla, cuando el usuario abre una aplicación, todas las aplicaciones tienen lo que se conoce como el main activity o la actividad principal. Todas las aplicaciones entonces tienen una actividad que es su actividad principal y la primera que se abre cuando el usuario abre la aplicación. Esa actividad principal, según la acción del usuario, por ejemplo con un clic, la selección de algún menú, puede abrir otro activity. Cuando muestra otro activity, ese nuevo activity entra en pantalla y la anterior, el main, pasa a estar en la pila. Pero también cualquier aplicación puede abrir activities de otra aplicación. Y eso se hace mediante el concepto de intenciones, intentions. Una intención es una acción que yo quiero hacer desde mi código. Y hay una intención llamada Start Activity, donde le doy una URI, o sea, una especie de URL, con la cual en realidad es una manera de identificar unívocamente a todas las actividades. Entonces con Start Activity yo puedo abrir una actividad mía o de otra aplicación. Y una activity tiene un flujo de trabajo y lo que se conoce como un ciclo de vida. Y para eso, una actividad, vamos a ver que es una clase que hereda de activity. Y esa clase que hereda de activity tiene ciertos métodos que yo puedo sobreescribir con el objetivo de capturar ciertos momentos o ciertos eventos que ocurren sobre la actividad. Recordemos, una actividad es equivalente a una pantalla visual. Tiene un evento onCreate, que es cuando se crea, un evento onStart, que es cuando comienza, este es uno de los más importantes, el onStart. OnResume se ejecuta cuando estaba en pausa y volvemos a la pausa. ¿Cuándo se pone en pausa? Cuando el usuario entra a otra activity. Cuando el usuario se fue al menú principal, por ejemplo, mi activity pasa a pausa. Se ejecuta el onPause. Y si el usuario vuelve, se puede ejecutar onResume. Hay un pequeño inconveniente aquí, y es el siguiente. Primero, nuestra aplicación puede estar en el frente o nuestra aplicación puede estar en el background. Eso tiene que ver con lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo estar viendo una activity y de golpe entra una llamada o me entra un mensaje de texto. Entonces, por un momento, mi activity puede ser que se pause o se congele, pero sigue estando mi activity en pantalla. Por eso hay una diferencia aquí entre un pause, un freeze y, por ejemplo, un stop. Un stop se ejecuta cuando mi activity deja de estar en pantalla, por culpa de otra activity que acaba de ingresar, ya sea porque yo lo abrí por una intención, porque el usuario lo abrió manualmente, o el usuario se fue al menú, o lo que sea. Cuando se ejecuta un stop, el proceso de nuestra aplicación, porque recordemos que, como esto funciona con Linux, cada aplicación que yo abro genera un proceso del sistema operativo, como si fuera una aplicación de Windows, imagínense, que voy abriendo. Y tiene un proceso de Windows que ocupa memoria, que tiene un número de proceso, etc. Cuando mi actividad se va de la pantalla, lo que ocurre es que se ejecuta el onStop. Pero mi clase sigue funcionando y mi proceso sigue funcionando. El usuario, de hecho, puede seguir usando su equipo un mes más sin reiniciarlo, por ejemplo, que sería igual una exageración, pero sin volver a mi aplicación. Y en el medio pude haber hecho muchas cosas. Pude haber visto videos, navegado por internet, y es posible que en algún momento se haya quedado sin memoria el equipo. Cuando el equipo se está quedando sin memoria, lo que sucede es lo siguiente. Busca de la pila de actividades que ya no están más en pantalla, las actividades más viejas. Y lo que empieza a hacer es ir matando los procesos de memoria de esas actividades. Entonces mi aplicación en algún momento, si necesita memoria, puede ser que se elimine de memoria toda mi aplicación. La actividad sigue estando en la pila. Si pasados 5 meses sin reiniciar el equipo, el usuario vuelve para atrás y volviendo para atrás encuentra mi actividad, lo que va a suceder es que desde el onStop la aplicación se cerró, aquí se ha matado, y cuando volvió para atrás ejecutó nuevamente el onCreate. O sea, el proceso se levantó nuevamente y se ejecutó el onCreate. Si nunca se cerró el proceso, dado que memoria había, del onStop pasa al pausa y del pausa pasa al resume.
Este ciclo de vida es importante tenerlo en cuenta cuando hacemos aplicaciones un poco más avanzadas y queremos manejar todos los posibles casos. Como resumen, es importante tener en cuenta que una actividad puede quedarse en pausa, puede quedarse en stop. Cuando se queda en stop es porque otra actividad vino en pantalla. Y cuando el usuario vuelve para atrás, mi actividad vuelve a la vida, ya sea ejecutando con resume, si es que mi proceso no se eliminó de memoria, o puede ejecutar el onCreate nuevamente, si es que el proceso se había eliminado de la memoria por falta de ella. Además de las actividades, otro bloque de construcción son los receptores de intenciones. Habíamos comentado que, por ejemplo, para yo abrir otra actividad, yo debía usar una intención. Entonces, así como yo puedo abrir una intención o ejecutar una intención, mi aplicación puede recibir intenciones. Y para eso tenemos que definir los Intent Receiver, un receptor de intenciones. Y eso lo definimos cuando queremos reaccionar ante algún evento externo. O sea, mi aplicación puede capturar, puede reaccionar a eventos como por ejemplo una llamada entrante, un SMS, cuando hay conexión de Internet o cuando la conexión de Internet se corta, cuando el usuario está en una zona geográfica, o incluso podría capturar intenciones de otra aplicación. Por ejemplo, si Facebook publica algo en mi muro, yo podría capturar esa intención cuando alguien publica en el muro. Lo interesante de esto es que cuando yo capturo intenciones, cuando yo defino un receptor de intenciones, que se definen la mayoría de estas cosas en los manifiestos, mi aplicación puede estar cerrada, o sea, ninguna actividad de la aplicación ha trabajado desde que se inició el sistema operativo. No obstante, como yo soy un receptor de la intención que acaba de pasar, acaba de ocurrir un evento, en ese caso mi aplicación es abierta automáticamente. Luego, el tercer bloque de construcción de una aplicación eran los servicios. Un servicio es un código que vive en el sistema operativo sin ninguna interfaz gráfica. Piénsenlo como una aplicación residente, como si fuera un antivirus que está funcionando en background de fondo, o como un demonio, un daemon de Linux, que son procesos que se ejecutan de fondo. Y este servicio puede estar exponiendo funciones públicas para que otras aplicaciones las invoquen. Y el servicio, por ejemplo, podría estar consultando Internet. Cada un minuto va a Internet y consulta algo, el clima, por ejemplo. Y si detecta que está por llover, puede invocar una activity a través de una intención. Activity, recordemos, eran las pantallas. Entonces, por ejemplo, si está por llover, puede abrirme una activity que diga lleva paraguas. El tercer bloque de construcción son los servicios. Y el cuarto bloque de construcción de una aplicación de Android son los proveedores de contenido o Content Provider. Y esta es la metodología que nos provee Android para que dos aplicaciones se puedan comunicar y enviarse datos para la generación de mashups. Por ejemplo, la aplicación de contactos de Google ofrece una manera de que yo pueda acceder a todos los contactos del equipo, desde cualquier aplicación. Para eso se accede vía una URL, parecida a las URLs de Internet. Entonces yo digo content://contacts/people. Hay un proveedor de contenido que entiende esta URL, que es la aplicación de contactos. Acá traía todos los contactos. Y si quiero traer un contacto en particular, puedo pasar un último parámetro. Puedo leer las imágenes del equipo, los mensajes de correo electrónico, lo que ustedes quieran, y una aplicación sea proveedora de ese contenido. Y por supuesto, podemos nosotros ser proveedores de nuestro contenido y ofrecer una interfaz para que otras aplicaciones del sistema operativo de Android o aplicaciones de terceros consulten a mi contenido a través de un proveedor. Ahí vemos, por ejemplo, cómo funcionan los proveedores de contenido. Siempre empiezan con un content : luego va en el B el ID de la aplicación, un identificador de la aplicación. Luego va la información que queremos buscar en esa aplicación y en la última de las barras, que es opcional, va el identificador del registro que estamos buscando. Por ejemplo, si yo hiciera una aplicación que lo que haga es ir almacenando las calorías que diariamente yo consumo cuando como, yo tengo una aplicación que voy a ir guardando las calorías. Si mi aplicación, por ejemplo, se llamara CaloAndroid, yo podría content : CaloAndroid en esta parte, por ahora pondríamos eso, /calorías. Eso me trae calorías que tengo acumuladas. Si yo quiero las calorías de un solo día, yo podría poner /calorías, y el número del día. Traería un solo registro. Eso es para que vean cómo funcionan los proveedores de contenido. Y con esto tenemos los 4 bloques de construcción: las actividades, los receptores de intenciones, los servicios y los proveedores de contenidos. Lo más normal es que una aplicación por lo menos tenga una actividad. Los otros 3 bloques de construcción depende de lo que queramos hacer y si queremos integrarnos con el sistema operativo y con otras aplicaciones. Pero una actividad por lo menos seguramente vamos a tener.